¿Alguna vez has sentido que estás ocupado todo el tiempo, pero cuando te detienes a pensar, te das cuenta de que no avanzas? Es frustrante, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdiendo tiempo en cosas que no nos llevan a ningún lado. Hoy vamos a destapar las 10 señales que indican que estás desperdiciando tu tiempo sin darte cuenta. Si quieres sacudir tu rutina y aprovechar cada minuto al máximo, este video es para ti. Vamos a empezar. Señal 1. Preocupación excesiva por el futuro. Mira, una de las formas más comunes de perder tiempo sin darte cuenta es preocuparte demasiado por el futuro. Es como si estuvieras viviendo en una película que aún no se ha estrenado, pero ya te estás montando todo el drama en la cabeza. ¿Te ha pasado? Te quedas dándole vueltas y vueltas a lo que podría salir mal, a lo que quizá nunca pase. Y mientras tanto, ¿qué sucede? El presente, que es lo único que realmente tenemos, se te escapa de las manos. El estoicismo, que tiene siglos de sabiduría, ya nos decía que es inútil obsesionarse con lo que no podemos controlar. Y adivina qué, el futuro es una de esas cosas. Sí, podemos planificar y tener objetivos, pero quedarnos atrapados en la ansiedad sobre lo que podría o no suceder es simplemente un desperdicio total de energía. Es como intentar pilotar un avión antes de aprender a conducir un coche. No tiene sentido, ¿verdad? Imagina que estás constantemente pensando en cómo será tu vida en 5 o 10 años, o cómo vas a reaccionar si algo malo ocurre. Lo que estás haciendo en realidad es perder tiempo y energía mental en algo que ni siquiera ha pasado. Te pones en modo anticipación constante, lo cual no solo te desgasta, sino que te roba la capacidad de disfrutar lo que tienes frente a ti, ahora mismo. Además, la preocupación no es una estrategia, no resuelve problemas, no crea soluciones. Al contrario, lo que hace es paralizarnos. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás preocupado por algo, rara vez tomas una acción real? Estás tan metido en tu cabeza, imaginando todos esos escenarios catastróficos, que terminas sin hacer absolutamente nada. Y eso es lo más peligroso. No haces nada, pero tu mente está agotada, como si hubieras corrido un maratón mental. Es como estar navegando en Internet y saltar de un video a otro sin darte cuenta del tiempo que pasa. De repente han pasado horas y no has hecho nada productivo. Lo mismo sucede con la preocupación por el futuro. Estás tan inmerso en ese mar de ¿y si? Swing, que pierdes de vista lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu situación. Los estoicos lo decían claro: ocúpate de lo que puedes controlar. Y, spoiler, el futuro no está en esa lista. Lo que sí está en tus manos es lo que haces hoy, lo que decides en este momento, porque el futuro, al fin y al cabo, es el resultado de lo que hacemos en el presente. Si inviertes tiempo de calidad hoy, si tomas decisiones inteligentes ahora, el futuro se cuidará solo. Pero vamos, sé que no es fácil. El cerebro a veces nos juega malas pasadas y se va directo a lo negativo. Pero aquí va el truco. Cada vez que te sorprendas pensando demasiado en lo que puede pasar mañana, respira hondo y vuelve a centrarte en lo que estás haciendo ahora mismo. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me ayuda o solo me preocupa más? Si la respuesta es lo segundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suéltalo. Preocuparse por el futuro es como intentar agarrar arena con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se te escapa. Así que relájate, haz lo mejor que puedas hoy y confía en que el resto se acomodará. Señal 2. Búsqueda constante de validación externa. Y ahora vamos con otro gran ladrón de tiempo: la búsqueda constante de validación externa. ¿A quién no le ha pasado? Estás ahí, esperando que alguien te dé ese like, esa palmadita en la espalda, ese «qué bien lo hiciste»,
Y mientras tanto, ¿qué es lo que realmente está pasando? Estás regalando tu poder, tu energía y tu tiempo, esperando que los demás te den una aprobación que en realidad no necesitas. Vamos a ser claros, no está mal que te guste que te reconozcan el esfuerzo. Todos lo disfrutamos, pero el problema empieza cuando dependes de esa validación externa para sentirte bien contigo mismo. Es como estar caminando con un espejo en la mano todo el tiempo, buscando ver tu reflejo en los ojos de los demás. Si ellos te dicen que estás bien, te sientes genial. Si no lo hacen, te vienes abajo. Y así, sin darte cuenta, tu felicidad se convierte en algo que no controlas, sino que entregas a los demás. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho algo esperando que alguien lo note, que te dé una palmadita virtual o te lance un comentario positivo? Cuando no pasa, te desinflas. O, peor, cuando pasa, te sientes bien por unos minutos, pero luego vuelves a necesitar más. Es como una adicción, pero en vez de sustancias, lo que buscas son las opiniones de los demás. Y eso es un círculo vicioso que te quita tiempo y energía. El estoicismo nos enseña una lección brutalmente simple. Lo que piensan los demás no está bajo nuestro control. Puedes hacer todo lo que quieras para agradar, para impresionar, para encajar, pero al final del día, lo que pasa en la mente de los demás no es tu responsabilidad. Imagínate vivir siempre con la angustia de complacer a todo el mundo. Agotador, ¿no? Y lo peor es que nunca vas a lograrlo, porque no puedes controlar lo que otros piensan o sienten. Es como estar jugando un videojuego en el que las reglas cambian todo el tiempo y tú sigues intentando ganar, pero cada vez que crees que lo logras, el juego se reinicia. Es frustrante. Lo mismo pasa con la validación externa. Siempre vas a necesitar más, porque nunca es suficiente. Y mientras tanto, ¿qué pasa con lo que realmente importa? Tu opinión sobre ti mismo. Aquí es donde los estoicos te dirían algo poderoso. Deja de enfocarte en lo que los demás piensan y empieza a concentrarte en lo que tú controlas. Tus acciones, tus valores, tus decisiones, porque al final, la única aprobación que debería importarte es la tuya. ¿Estás actuando conforme a lo que crees correcto? ¿Estás dando lo mejor de ti en lo que haces? Si la respuesta es sí, bingo. Eso es lo único que necesitas. Vamos, realmente necesitas que alguien te diga que lo estás haciendo bien. Piensa en todas las veces que lograste algo increíble, pero como no recibiste aplausos inmediatos, sentiste que no valía la pena. Es como si plantaras un árbol, pero solo te sintieras orgulloso de él cuando alguien más dijera que es bonito. ¿Tiene sentido eso? No. El valor de lo que haces no depende de los ojos de los demás, sino de tu propio esfuerzo y dedicación. Es más, cuando te liberas de esa necesidad de validación externa, todo cambia. Dejas de perder tiempo preocupándote por si les gustará a otros y te centras en hacer las cosas por ti, por tu propio crecimiento, por tu propio placer. Y créeme, cuando haces las cosas desde ahí, desde ese lugar auténtico, se nota. La gente lo percibe y, curiosamente, es cuando más aprecio recibes. Pero ya no te importa tanto, porque lo que realmente te llena es que estás haciendo algo que tú valoras. Así que deja de buscar esos likes o esas palabras de aprobación como si fueran oxígeno. Respira profundo, confía en tu capacidad y en lo que haces. Porque al final del día, la única opinión que cuenta es la que te das a ti mismo cada vez que te miras al espejo. Y eso es lo más liberador de todo. Señal 3. Procrastinación e inacción. Y aquí vamos con un clásico que a todos nos ha pasado en algún momento. La procrastinación y la inacción. Seamos sinceros, ¿quién no ha dejado para mañana lo que podría haber hecho hoy? Lo curioso es que siempre tenemos una excusa perfecta.
Estoy demasiado cansado. Mañana lo hago mejor. Ahora no tengo tiempo. Y mientras tanto, las cosas importantes siguen ahí, esperando que te pongas manos a la obra. Lo peor de la procrastinación es que parece inofensiva. Nos decimos a nosotros mismos que no pasa nada, que un día más no va a hacer diferencia. Pero, ojo, esos pequeños retrasos se van acumulando y cuando te das cuenta han pasado semanas, meses, incluso años. Y lo peor es la sensación de culpa que viene con ella. Esa vocecita interna que te dice, deberías haberlo hecho antes. El estoicismo es claro en este punto. La acción es lo que cuenta. Los estoicos no se quedaban sentados esperando a que las cosas mejoraran por sí solas o a que apareciera el momento perfecto. Sabían que el momento perfecto no existe. Lo que importa es actuar, tomar decisiones y avanzar, aunque sea un pequeño paso. Porque, si lo piensas bien, cada vez que procrastinas, estás dejando que el miedo, la comodidad o la pereza tomen el control de tu vida. Y eso no puede ser. Es como cuando decides empezar a hacer ejercicio. Sabes que es importante, que te va a hacer sentir mejor, pero aún así, siempre aparece algo más urgente que hacer. Te dices que empezarás el lunes, porque claro, todo buen hábito empieza un lunes, ¿no? Y cuando llega ese día, de repente tienes 1000 excusas para no hacerlo. Lo peor es que sabes que solo es cuestión de ponerte en marcha, pero algo te frena. Es esa comodidad momentánea de quedarte en la zona segura. Ahora, lo interesante es que la inacción no es solo una pérdida de tiempo, sino que también genera más problemas. Cuanto más pospones algo, más grande parece. Es como si una simple tarea, que al principio era pequeña y manejable, de repente se convirtiera en un monstruo enorme en tu cabeza. Y así, en lugar de enfrentarte a ella, te sigues alejando, atrapado en ese ciclo vicioso de procrastinación. Imagina que tienes un proyecto importante. Sabes que es esencial para tu crecimiento, pero en lugar de empezarlo, te pasas horas viendo videos, navegando en redes sociales, haciendo cosas irrelevantes, todo menos lo que deberías hacer. Y cuanto más tiempo dejas pasar, más te invade esa sensación de que no lo vas a lograr. La procrastinación se convierte en un ladrón silencioso de tu potencial. Los estoicos, en cambio, entendían que la vida es demasiado corta como para perder el tiempo esperando el momento perfecto. ¿Tienes miedo de fracasar? Bien, eso significa que lo que estás haciendo es importante para ti. Pero en lugar de quedarte paralizado por el miedo, tienes que actuar. Porque, al final del día, el verdadero fracaso es no intentarlo. Y no te equivoques, no se trata de hacer 1000 cosas a la vez ni de vivir en una carrera constante. Los estoicos valoraban la acción con propósito. No es cuestión de hacer por hacer, sino de poner en marcha lo que realmente importa. A veces, solo necesitas dar un paso pequeño, pero lo importante es no quedarte quieto. Además, hay algo liberador en dejar de procrastinar. Cada vez que terminas una tarea que has estado evitando, te sientes más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima. La energía que usabas en preocuparte o en pensar en lo que tenías que hacer, de repente se convierte en impulso para seguir avanzando. Y adivina qué, ese impulso es adictivo. Cuanto más haces, más quieres hacer, porque te sientes bien contigo mismo. Así que, la próxima vez que te encuentres posponiendo algo, pregúntate, ¿por qué lo estoy dejando para después? ¿Es miedo, pereza, falta de confianza? Identifica la razón y luego actúa. Porque, como bien dirían los estoicos, el único momento en el que puedes hacer algo es ahora. Señal 4. Distracciones y adicciones tecnológicas. Hablemos de un enemigo moderno que todos conocemos demasiado bien: las distracciones y los vicios tecnológicos.
Esos momentos en los que te sientas a hacer algo productivo, pero terminas navegando en redes sociales, mirando videos de gatitos, o lo peor, quedándote atrapado en ese agujero negro de memes y contenido interminable. ¿Te suena familiar? La tecnología es fantástica, no cabe duda. Nos conecta con el mundo, nos proporciona información y nos facilita la vida en muchos aspectos, pero también tiene un lado oscuro que a menudo pasamos por alto. Las distracciones tecnológicas están diseñadas para captar nuestra atención y mantenernos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. ¿Alguna vez has notado cómo las aplicaciones están diseñadas para que regreses una y otra vez? Cada notificación, cada actualización, cada nuevo post, todo está creado para mantenerte enganchado. El problema es que estas distracciones, aunque sean pequeñas, se acumulan. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que has pasado horas en tu teléfono sin darte cuenta? Cuando te das cuenta, te preguntas, ¿cómo pasó esto? Y es que esas pequeñas interrupciones se suman, desvían tu atención de las tareas importantes y te hacen perder tiempo valioso. El estoicismo nos ofrece una perspectiva muy útil aquí. Los estoicos entendían que la concentración y el control son fundamentales para vivir una vida plena. En su tiempo, las distracciones eran diferentes, pero el principio era el mismo. Lo que no puedes controlar no debe consumir tu energía. Y, sinceramente, ¿qué puedes controlar cuando te sumerge en un mar de notificaciones y actualizaciones? Vamos a ser realistas. La tecnología puede ser un agujero negro para tu tiempo y productividad. Cada vez que revisas tu teléfono por enésima vez, estás renunciando a una parte de tu tiempo. Y lo que es peor, tu mente se va acostumbrando a cambiar de tarea constantemente, lo que afecta tu capacidad para concentrarte en lo que realmente importa. Además, el problema no es solo la cantidad de tiempo que pasas en tu dispositivo, sino también la calidad de tu atención. Cuando estás constantemente distraído, te vuelves menos productivo y más estresado. La sensación de no avanzar es una señal clara de que la tecnología está tomando el control de tu vida. ¿Y quién está al mando? No tú. Imagínate que estás trabajando en un proyecto importante, pero cada pocos minutos tu teléfono te interrumpe. Un mensaje aquí, una notificación allá. La productividad se desploma, la frustración aumenta y al final del día te preguntas por qué no avanzaste nada. La realidad es que esas interrupciones cortan tu flujo de trabajo y te sacan de tu zona de concentración, y eso se suma a la lista de cosas que no lograste hacer. La solución no es eliminar la tecnología por completo, porque eso es poco realista, sino establecer límites claros. Define momentos específicos para revisar tus notificaciones y mantén tu dispositivo fuera de tu alcance cuando necesites concentrarte. Deja esos momentos de scrolling para cuando hayas completado las tareas importantes del día. Así, tu tiempo será tuyo y no lo desperdiciarás en distracciones sin sentido. También es crucial que te des cuenta de que no necesitas estar conectado todo el tiempo para ser productivo o feliz. De hecho, a menudo, menos es más. Menos tiempo en redes sociales, menos distracciones, más tiempo para ti mismo y para tus verdaderas pasiones. Recuerda que la tecnología debe servirte, no dominarte. El control lo tienes tú, no las notificaciones ni las actualizaciones. Así que la próxima vez que te encuentres perdido en el laberinto digital, da un paso atrás y pregúntate, ¿esto realmente me está llevando a donde quiero estar? Si la respuesta es no, haz un cambio. Reclama tu tiempo y utiliza la tecnología de manera que realmente sume a tu vida en lugar de restarle. Señal 5.
Queja constante. Hablemos de un hábito que consume tiempo y energía, las quejas constantes. Vamos a ser francos, a todos nos ha pasado. Estamos en una conversación y antes de darnos cuenta, estamos en modo queja sobre el trabajo, la vida, el tráfico, el clima, lo que sea. Es como si el descontento se convirtiera en una especie de rutina diaria. Lo curioso es que quejarse parece una forma natural de lidiar con los problemas. Nos da una especie de alivio momentáneo, como si al expresar nuestras frustraciones estuviéramos haciendo algo al respecto. Pero en realidad, lo único que estamos haciendo es mantenernos en el mismo lugar, sin avanzar ni resolver nada. Es como dar vueltas en un círculo vicioso, donde la queja se convierte en tu compañero constante y el progreso se queda estancado. Las quejas constantes tienen un efecto curioso. Se vuelven un hábito. Empiezas a notar que te quejas incluso cuando no hay una razón realmente válida para hacerlo. Es como si el cerebro se acostumbrara a buscar lo negativo, a enfocarse en lo que está mal en lugar de en lo que está bien. Y lo peor es que cuando te acostumbras a quejarte, es difícil salir de ese ciclo. Te vuelves el experto en encontrar fallos en todo y te olvidas de lo positivo. Desde una perspectiva estoica, las quejas constantes son inútiles. Los estoicos, con toda su sabiduría, nos enseñan que quejarse no cambia la realidad ni resuelve los problemas. En vez de eso, nos hunde más en la frustración y el estancamiento. ¿Te has dado cuenta de que cuando te quejas, las cosas no suelen mejorar? De hecho, a menudo empeoran porque tu mente se enfoca en lo negativo y te saca de tu estado de ánimo productivo. Si en lugar de quejarte, pusieras esa energía en buscar soluciones, estarías mucho más cerca de resolver el problema. Cada queja es una oportunidad perdida para tomar acción. Imagina todo el tiempo que podrías ganar si, en lugar de lamentarte, te dedicaras a actuar. ¿Te imaginas cuántas cosas podrías haber logrado si simplemente hubieras canalizado esa energía en algo productivo? Claro, no estoy diciendo que nunca debas expresar tus frustraciones, pero hay una gran diferencia entre hablar de un problema y quedarte atrapado en él. Hablar sobre lo que te molesta puede ser útil si te ayuda a encontrar una solución o a obtener apoyo. Pero si simplemente te quedas en el ciclo de quejas, estás desperdiciando tu tiempo y energía. Un truco útil es practicar la gratitud y la reflexión. Cuando te sorprendas quejándote, da un paso atrás y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este desafío para crecer? Transformar una queja en una lección es un cambio poderoso. En lugar de enfocarte en lo que está mal, busca lo que puedes mejorar y cómo puedes avanzar. También es bueno rodearse de personas que te inspiren a ver el lado positivo. A veces, las quejas constantes vienen de estar rodeado de otros que también están atrapados en ese ciclo. Busca compañeros que te ayuden a enfocarte en soluciones y en el lado bueno de las cosas. Así que, la próxima vez que te encuentres a punto de quejarte, recuerda que cada queja es una oportunidad para cambiar tu enfoque. Elige usar tu tiempo y energía para avanzar, para buscar soluciones y para mantener una mentalidad positiva. Porque al final del día, las quejas no llevan a ningún lado, pero el cambio y la acción sí. Atrévete a cambiar el rumbo y verás cómo tu perspectiva cambia junto con tu vida. Señal 6. Comparaciones inútiles con otros. Ahora vamos a hablar de un hábito que te roba tiempo y autoestima. Las comparaciones inútiles con los demás. Seguro que alguna vez te has encontrado en medio de una conversación o navegando en redes sociales y te has sorprendido comparando tu vida con la de otros.
Ves las fotos perfectas de alguien en Instagram, las historias exitosas de tus amigos en LinkedIn y te preguntas, ¿por qué mi vida no es así? Las comparaciones son como una trampa invisible. Empezamos a medir nuestro valor y éxito según los estándares de los demás. Pero, ¿cuánto sentido tiene eso? ¿Cómo puedes comparar tu vida con tus propios desafíos y victorias con la de otra persona que tiene una historia completamente diferente? Es como intentar comparar manzanas con naranjas. No tiene sentido. Lo curioso es que las redes sociales han exacerbado este problema. Ver la versión filtrada y idealizada de la vida de los demás puede hacer que te sientas inadecuado. Pero recuerda, lo que ves en las redes sociales es solo una parte de la historia. Nadie publica sus momentos difíciles, sus fracasos o sus luchas diarias. La verdad es que todos tenemos nuestras propias batallas, aunque no las veas en una pantalla. El estoicismo ofrece una perspectiva liberadora en este sentido. Los estoicos nos enseñan que la verdadera medida de éxito no está en comparación con otros, sino en la calidad de nuestra propia vida y en cómo respondemos a los desafíos. En lugar de compararte con los demás, enfócate en tu propio camino y en cómo puedes mejorar. ¿Qué puedes hacer hoy para estar más cerca de tus objetivos? ¿Qué puedes aprender de tus experiencias y de tus fracasos? Esa es la verdadera medida de progreso. Otra cosa importante es que las comparaciones a menudo generan sentimientos de envidia y frustración. En lugar de inspirarte, te hunden en la negatividad. Y si te detienes a pensar, ¿qué beneficio obtienes al sentirte mal por la vida de otra persona? Ninguno. Solo pierdes tiempo y energía que podrías estar invirtiendo en tu propio crecimiento y desarrollo. Imagina que te comparas con alguien que ha alcanzado un éxito que tú admiras. En lugar de sentirte derrotado, ¿por qué no utilizas esa admiración como una fuente de inspiración? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Cómo puedo aplicar lo que admiro en mi propia vida? Así, en lugar de quedar atrapado en la envidia, transformas esa emoción en una motivación para mejorar. Además, cada persona tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias. Lo que puede parecer un éxito para uno, puede no serlo para otro. La vida no es una carrera en la que todos llegan al mismo tiempo, sino un viaje individual en el que cada uno tiene sus propias metas y desafíos. En lugar de fijarte en el ritmo de los demás, enfócate en el tuyo propio. Avanza a tu propio ritmo, celebra tus logros y aprende de tus errores. Finalmente, recuerda que tú eres el único que puede definir tu propio éxito. No dejes que las comparaciones te desvíen de tu camino. Enfócate en lo que te hace feliz, en lo que te llena y en lo que realmente valoras. La única comparación que realmente importa es la que haces contigo mismo y cómo estás avanzando hacia tus propios objetivos y sueños. Así que la próxima vez que te encuentres en la trampa de la comparación, da un paso atrás y recuerda, tu vida es única, tus desafíos son tuyos y tu camino es el que tú decides recorrer. Celebra tus victorias, aprende de tus fracasos y sigue adelante. Porque al final del día, el verdadero éxito está en ser la mejor versión de ti mismo, no en ser como los demás. Señal 7. Enfoque excesivo en los bienes materiales. Vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas: el foco excesivo en los bienes materiales. Nos encontramos en una época en la que parece que tener más es sinónimo de ser más feliz. Nos bombardean con anuncios, redes sociales y películas que nos dicen que la clave de la felicidad está en tener el último modelo de coche, la casa perfecta o el guardarropa más a la moda. Pero, ¿realmente esto nos hace más felices?
Es fácil caer en la trampa del consumismo. Cuando compras algo nuevo, esa emoción inicial puede ser abrumadora. Pero, ¿cuánto dura realmente esa felicidad? ¿Un día, una semana? Luego, la novedad se desvanece y vuelves a la rutina. Esa sensación de satisfacción, que parecía tan sólida y duradera, es en realidad fugaz. Y en el fondo, te das cuenta de que estás buscando la próxima compra para sentir esa misma chispa. El estoicismo ofrece una perspectiva refrescante sobre este tema. Los estoicos enseñan que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales, sino en la paz interior y en la virtud. Ellos creían que el deseo insaciable de cosas externas solo lleva a la frustración. En lugar de enfocarte en adquirir más cosas, los estoicos te invitan a encontrar satisfacción en lo que ya tienes y a trabajar en tu desarrollo personal. Piensa en cómo te sientes cuando te centras en los bienes materiales. La competencia constante de tener lo último y lo mejor puede ser agotadora. Te pasas el tiempo comparando tus pertenencias con las de los demás, persiguiendo una carrera sin fin para mantenerte al día con las tendencias. Este tipo de mentalidad no solo es agotador, sino que también te desvía de lo que realmente importa. La realidad es que los bienes materiales no proporcionan una satisfacción duradera. Puedes tener la casa más grande, el coche más lujoso y las marcas más caras, pero eso no garantiza la felicidad. Lo que realmente trae satisfacción y sentido a tu vida es la calidad de tus relaciones, tus experiencias y tu crecimiento personal. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo valoras lo que tienes y cómo te relacionas con el mundo. Además, el foco excesivo en los bienes materiales puede llevar a una vida de constante insatisfacción. Te encuentras atrapado en una carrera para acumular más y en el proceso pierdes de vista lo que realmente te hace feliz. Las cosas materiales pueden ofrecer una satisfacción temporal, pero la verdadera felicidad proviene de una vida rica en experiencias, conexiones humanas y logros personales. En lugar de buscar la validación a través de la acumulación de cosas, ¿por qué no te enfocas en crear recuerdos significativos? Las experiencias compartidas con amigos y familiares, las habilidades que desarrollas y los logros personales auténticos tienen un valor que va más allá de cualquier objeto material. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a buscar satisfacción en una nueva compra, pregúntate: ¿realmente necesito esto para ser feliz o estoy buscando llenar un vacío que no se puede resolver con cosas? La verdadera satisfacción viene de dentro, de apreciar lo que tienes y de trabajar en tu crecimiento personal. Recuerda, los bienes materiales pueden hacer tu vida más cómoda, pero no pueden reemplazar el valor de una vida bien vivida, de relaciones auténticas y de una paz interior genuina. Así que, en lugar de perseguir el siguiente artículo en tu lista de compras, busca lo que realmente te llena: la felicidad interior, la conexión con los demás y el desarrollo de tus propios talentos y habilidades. Señal 8. Ansiedad con factores fuera de control. Hablemos de algo que a todos nos afecta en algún momento: la ansiedad por factores que están fuera de nuestro control. ¿Alguna vez te has encontrado dando vueltas a una situación que no puedes cambiar? Tal vez te preocupas por el clima, para el próximo evento, por las decisiones de otras personas o incluso por eventos globales que están lejos de tu alcance. Es como estar en una montaña rusa emocional sin frenos. La ansiedad es una emoción potente que puede apoderarse de nosotros de forma inesperada. Nos consume con preocupaciones y escenarios hipotéticos sobre lo que podría salir mal. El problema es que, al centrarnos en lo que no podemos controlar, estamos desperdiciando una cantidad increíble de energía y tiempo en algo que,
en última instancia, no tiene un impacto real en nuestra vida diaria. Los estoicos tienen un enfoque muy liberador para lidiar con la ansiedad. Ellos creen en enfocar nuestra energía solo en lo que podemos controlar y dejar de lado lo que está fuera de nuestro alcance. Imagina cuántas veces has perdido horas preocupándote por cosas que no puedes cambiar. ¿Cuánto tiempo has pasado dándole vueltas a un problema que está completamente fuera de tu poder? La realidad es que, al enfocarte en lo que no puedes controlar, solo estás alimentando tu ansiedad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera paz mental proviene de aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar. Aceptar esto te libera de la carga emocional, de tratar de controlar lo incontrolable. En lugar de gastar energía en preocuparte por factores externos, enfócate en lo que sí puedes manejar: tus reacciones, tus decisiones y tus acciones. Es como si tuvieras un control remoto para tu vida, pero solo funciona para tus propias acciones, no para los eventos del mundo exterior. Piensa en esto: cuando estás atrapado en la ansiedad por cosas que no puedes controlar, estás dejando que esas cosas determinen tu estado emocional. En lugar de permitir que las circunstancias externas te afecten, elige cómo reaccionar ante ellas. Si algo está fuera de tu control, acepta que no puedes hacer nada al respecto y redirige tu enfoque hacia lo que sí puedes cambiar. La próxima vez que te encuentres ansioso por factores externos, pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, deja ir esa preocupación y concentra tu energía en lo que realmente está bajo tu control. La clave está en la acción consciente y en dirigir tu atención hacia lo que puede mejorar tu bienestar y tu vida. Además, muchas veces nuestra ansiedad se alimenta de la anticipación y el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que podría pasar en lugar de centrarnos en el presente. El estoicismo nos recuerda que el presente es el único momento en el que realmente podemos actuar. Así que, en lugar de preocuparte por lo que podría pasar, enfócate en lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu situación. Recuerda que el verdadero control está en cómo eliges enfrentar los desafíos. La ansiedad por lo que no puedes controlar solo te frena y te desvía de lo que realmente importa. Al aceptar que no puedes controlar todo, te liberas para centrarte en tu propia vida, en tus decisiones y en tus acciones. Conviértete en el maestro de tu propio estado emocional y deja que la paz mental sea tu guía. Señal 9. Subestimar el valor del tiempo. Vamos a hablar de algo que suele pasar desapercibido, pero que tiene un impacto enorme en nuestra vida. Subestimar el valor del tiempo. Es fácil caer en la trampa de pensar que siempre tendremos tiempo para hacer las cosas, que mañana será un buen momento para empezar o que siempre habrá una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado volando y nos quedamos con un montón de sueños y planes que nunca llegaron a concretarse? El tiempo es uno de esos recursos que no podemos recuperar una vez que se ha ido. Es como si estuviera en un reloj de arena, y cada grano que cae es un momento que no vuelve. Cuando subestimamos el valor del tiempo, tendemos a procrastinar, a postergar las cosas importantes y a dejar que las pequeñas distracciones se interpongan en nuestro camino. Lo haré mañana. Es una frase que suena familiar, ¿verdad? Pero al final, mañana nunca llega y nos encontramos mirando hacia atrás, preguntándonos qué pasó con ese tiempo que pensamos que teníamos de sobra. Los estoicos tenían una visión muy clara sobre el tiempo. Para ellos, el tiempo es uno de los activos más preciosos que tenemos, y desperdiciarlo es casi un sacrilegio. Ellos creían que debemos vivir cada día como si fuera nuestro último,
dando lo mejor de nosotros en cada momento. En lugar de dejar que el tiempo se escurra sin rumbo, debemos aprovechar cada instante para avanzar hacia nuestras metas y vivir de manera significativa. Piénsalo de esta manera. ¿Qué estarías haciendo si supieras que solo te queda un mes de vida? La mayoría de las personas diría que se enfocaría en lo que realmente importa: pasar tiempo con seres queridos, trabajar en proyectos apasionantes, hacer las cosas que siempre has querido hacer. La verdad es que no necesitamos una crisis para empezar a valorar el tiempo. Podemos hacerlo ahora mismo. Otro aspecto clave es que subestimar el valor del tiempo puede llevarte a una vida de arrepentimientos. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías hacer porque pensaste que habría tiempo más adelante? La realidad es que el tiempo no siempre está garantizado y la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No esperes a tener el momento perfecto para empezar a trabajar en tus sueños. El mejor momento para actuar es ahora. Además, cuando subestimamos el tiempo, a menudo nos encontramos atrapados en una rutina de complacencia, haciendo lo mismo una y otra vez, sin cuestionar si realmente estamos utilizando nuestro tiempo de manera productiva. Esto puede ser una fuente de insatisfacción y estancamiento. En lugar de simplemente pasar el tiempo, ¿por qué no lo usas para crear, aprender, crecer y conectar con los demás? La próxima vez que te encuentres procrastinando o dejando cosas para más adelante, pregúntate: ¿cómo me sentiría si no tuviera otra oportunidad para hacer esto? El tiempo es un recurso que, una vez perdido, no se puede recuperar. Aprovecha cada momento, haz que cuente y usa tu tiempo para construir la vida que realmente deseas. No dejes que el tiempo se escape sin dejar una huella significativa. En resumen, el tiempo es valioso y limitado. No subestimes su poder y usa cada momento para vivir de manera plena, trabajar hacia tus objetivos y hacer que cada día cuente. No esperes más para comenzar a valorar el tiempo como el recurso precioso que es. Haz que cada instante sea una oportunidad para avanzar y crecer. Señal 10. Descuidar el autoconocimiento. Vamos a entrar en un tema que suele ser un poco incómodo, pero increíblemente importante: negligenciar el autoconocimiento. Es sorprendente cuánto tiempo pasamos corriendo de un lado a otro, ocupados con las demandas de la vida, sin detenernos realmente a entender quiénes somos y qué queremos. Nos dejamos llevar por las rutinas diarias y las expectativas de los demás, sin hacer un esfuerzo consciente por conocernos a nosotros mismos. Imagina que estás en una fiesta y de repente te das cuenta de que no sabes qué quieres comer o qué te gustaría beber. ¿Te suena familiar? Pues eso también puede pasar a un nivel más profundo. Si no te tomas el tiempo para conocerte a ti mismo, puedes encontrarte viviendo una vida que no resuena contigo, siguiendo caminos que otros han trazado para ti o simplemente sintiéndote perdido en medio del ruido. El autoconocimiento es como tener un mapa claro para tu vida, mientras que la falta de él es como tratar de navegar sin brújula en medio de una tormenta. El estoicismo es una herramienta poderosa en este sentido. Los estoicos creían que para vivir una vida plena y significativa, primero debes conocerte a ti mismo. Entender tus fortalezas, debilidades, valores y motivaciones te da una guía clara para tomar decisiones más acertadas y para vivir de acuerdo a tu verdadero yo. No se trata solo de tener una idea general de quién eres, sino de profundizar en tu propio ser y explorar tus verdaderos deseos y temores. El problema es que muchas veces nos enfrentamos a una especie de rutina de vida en piloto automático. Vamos a la escuela, conseguimos un trabajo,
seguimos una carrera y en medio de todo esto nos olvidamos de preguntarnos si esto es lo que realmente queremos. La falta de autoconocimiento puede llevarte a sentirte vacío o insatisfecho, incluso si tienes éxito en lo que haces. La pregunta es, ¿te estás conociendo realmente o simplemente estás siguiendo un camino predefinido? Tomarse el tiempo para el autoconocimiento implica una introspección sincera. Es hacerte preguntas difíciles sobre lo que realmente te importa, sobre qué te hace feliz y sobre qué te motiva. Puede ser un proceso incómodo y desafiante, pero también es increíblemente enriquecedor. Conocerte mejor te ayuda a hacer elecciones más alineadas con tus verdaderos deseos, en lugar de seguir el camino que otros esperan de ti. En lugar de solo reaccionar a lo que sucede en tu vida, ¿por qué no tomas un momento para reflexionar sobre lo que realmente quieres? El autoconocimiento te permite tomar decisiones más conscientes y vivir una vida más auténtica. Conocerte a ti mismo te proporciona una base sólida para construir tu vida de acuerdo a tus valores y aspiraciones. Además, el autoconocimiento no es un destino, sino un viaje continuo. Siempre estamos en evolución, y lo que queremos y necesitamos puede cambiar con el tiempo. Así que, en lugar de pensar que ya te conoces completamente, mantén una mentalidad abierta y sigue explorando tu interior. Aprovecha la oportunidad para crecer y adaptarte a medida que descubres nuevas facetas de ti mismo. En resumen, negligenciar el autoconocimiento puede llevarte a vivir una vida que no refleja tu verdadero yo. Tómate el tiempo para explorar quién eres realmente, para entender tus deseos y motivaciones más profundos, y para tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Al hacerlo, te acercarás a una vida más auténtica y satisfactoria, alineada con lo que realmente importa para ti. Y ahí lo tienes. Hemos recorrido juntos estos 10 signos de que podrías estar perdiendo el tiempo sin darte cuenta. Desde la preocupación excesiva por el futuro hasta el descuido del autoconocimiento, cada uno de estos puntos nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y cómo podemos tomar el control para vivir una vida más plena y auténtica. Espero que este video te haya inspirado a hacer una pausa y reevaluar tu vida. Recuerda, el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. No lo desperdicies en cosas que no aportan a tu crecimiento personal y bienestar. Empieza hoy mismo a tomar decisiones que te acerquen a tus metas y a vivir de acuerdo a tus verdaderos valores. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un like, suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido valioso. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos signos? ¿Hay algo en particular que te haya resonado? Déjame un comentario aquí abajo. Quiero saber cómo gestionas tu tiempo y si te has dado cuenta de alguno de estos signos en tu vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo mejorar nuestra vida con la sabiduría del estoicismo y otras herramientas poderosas. Hasta la próxima.